Hablando de intoxicaciones en general, ocurre cuando una persona se expone a una sustancia que puede ser tóxica o potencialmente tóxica. Bueno, a tener en cuenta que esta es una consulta que ocurre en la emergencia con la que podemos encontrarnos nosotros, que es uno de cada 250 o de cada 300 consultas puede ser de una intoxicación. Y bueno, y si bien la mayoría de los cuadros son leves, hay que tener en cuenta también que muchos de ellos pueden ser graves, pueden afectar, pueden causar la muerte o afectar órganos vitales. Entonces no hay que, eh, bueno, no hay que menospreciar, digamos. ¿Y cuando vamos a sospechar de una intoxicación? Siempre y cuando el cuadro con el que venga el paciente sea poco claro o no pueda encasillarse dentro de los síndromes habituales. Esto para mí, este enunciado, al principio cuando recién comencé a hacerlo hace unos días, me pareció como que no llegaba a definir del todo. Y sin embargo, ayer en la guardia nos pasó justamente que llegó un nene que justamente tenía un cuadro poco claro y que no llegaba a encasillarse del todo dentro de ningún síndrome. O sea, el nene había comenzado con vómitos y diarrea, había consultado por eso y de golpe inicia con sensorio alternante, convulsiones, cianosis, entonces no tenía mucho que ver. Podría, bueno, puede ser una convulsión, puede ser un síndrome meningio o es una gastroenteritis o una deshidratación. Entonces no quedaba del todo claro para nadie, digamos. Se decidió hacer una orina para tóxicos y vino positivo para cocaína, en este caso. Entonces ahí para mí tomó un poco sentido esto de que generalmente los cuadros son pocos claros y no se encasillan dentro de todo en ningún diagnóstico, a menos que, bueno, sospechemos porque nos digan los padres que consumen o por algo en particular. Y bueno, en cuanto a las situaciones que van a agravar el cuadro, son aquellas en las que no solamente nos refieren que se consumió o que se administró algo, sino donde ya empiezan a presentar síntomas o signos de la intoxicación, o cuando nos digan que ingirió una sustancia que sabemos que es potencialmente tóxica, o cuando nos digan que ingirió algo que no sabe decir qué es. Y bueno, esto como para tener en cuenta nomás, que siempre cuando viene no es que pensamos, bueno, en el síntoma en particular o en la cocaína en particular, no, siempre vamos al principio, que es el triángulo de valoración pediátrica, que tenemos que tener en cuenta el aspecto, la respiración y la circulación. Y bueno, y también, aparte de eso, el ABCDE, que vamos a aplicarlo en la emergencia siempre en todos los pacientes, que bueno, mantener la vía aérea permeable, la respiración, la circulación y los casos neurológicos que acá sí se tiene mucho en cuenta, porque muchas veces los niños pueden venir con alteración del sensorio, pueden presentar convulsiones. También un poco en general, los tipos de descontaminación que nosotros vamos a conocer, vamos a tener la cutánea o ocular, que bueno, esto es cuando, por ejemplo, se tiene contacto a través de la piel o de los ojos con alguna sustancia corrosiva. Lo que nos recomiendan, digamos, es que haya un lavado con abundante agua durante 15 minutos, aunque bueno, a tener en cuenta es que cuando es con un corrosivo o con un cáustico, esto debe ser una de las primeras medidas que hay que usarse. O sea, no es primero hago lo otro y bueno, después le limpiamos, después no. Esto tiene que ser una de las primeras medidas. Las gastrointestinales, que ya voy a hablar a continuación, y bueno, los antídotos que son específicos, que también vamos a mencionar algunos. En cuanto a la parte gastrointestinal, la descontaminación. Ah, no le menciono. Realmente la contaminación cutánea es estados de elementos que no sean cremas tóxicas o los productos líquidos o productos que se usan también en museos. ¿Sí? Entonces, eso, la descontaminación cutánea es así. Primero se protege la persona que va a hacer la descontaminación con todos los elementos que tengamos a mano. Guantes, protección ocular, un barbijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el elemento tóxico generalmente, una de las principales vías de ingreso es la inhalatoria. Es bastante irritante la vía inhalatoria del gente.
Segundo, busca un lugar donde tenga un desecho. El uso de baño de la emergencia o de los baños se bañan, porque el producto tiene que correr. Es un lavado por arrastre, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Una manguera. Pongo la bañera, le quito toda la ropa la ponen en una bolsa cerrada, pero también sigue contaminando el ambiente. Saco la ropa, la pongo en una bolsa cerrada, le meto al chico en un lugar donde tenga un lugar de desagüe y le tiro el bolso. ¿Sí? No es la ducha común o una herramienta que va por atrás y la presión. ¿Sí? Y la descontaminación ocular es lo mismo. Costado, en una posición grado, de costado, apagar la cristina más gruesa que tengo, y lleno con agua, y lleno con fisiológico, y tengo un chorro de presión. Porque la idea es sacar el producto y dar el lugar. Y la prima, sí, tengo tiempo a hacer un analítico de la de la actividad del contaminante. ¿Cuántas veces se hace? Mínimo 3 veces. Mínimo 3 veces. Sí, a ver, Bueno, continuando con la parte de la descontaminación gastrointestinal, entonces vamos a tenerle en cuenta, lo principal que se usa, digamos, es el carbón activado, que lo que hace es como adherirse, digamos, a la sustancia tóxica, evitar que siga generando daño y ayudar a su eliminación. ¿Cuándo vamos a actuar? Cuando sepamos que es adherible, digamos, a una sustancia recuperable, y cuando sepamos que no hay riesgo para la vía aérea, porque uno de los principales efectos adversos que genera, digamos, son los vómitos, y también obviamente puede generar broncoaspiración. Entonces, si tenemos un paciente que está con el sensorio alternante, no le vamos a poder dar, o tenemos que primero asegurar la vía aérea para poder administrarlo. En general, es lo ideal, digamos, que se administre dentro de la primera hora o de las primeras 2 horas en la que ocurre. No siempre esto es posible, digamos, más cuando vienen derivados del interior y eso. Hay veces que pasan las 2 horas y se administra igual, pensando en el riesgo, digamos, en el costo-beneficio. La dosis del carbón activado va a ser de 0,5 a 1 miligramo, a 1 gramo por kilo, perdón, en menores de 1 año, en un máximo de 25 gramos. De 1 a 14 años va a ser de 1 gramo por kilo con un máximo de 50 gramos, y ya en mayores de 14 años ya puede darse entre 50 y 100 gramos. Sí. Bueno, bueno, y tenemos como se dice, como para decir los que no van a ser reabsorbibles, digamos, por el carbón activado, una sigla, digamos, que es FAILS, que van a ser los pesticidas, los hidrocarburos, ácidos álcalis, alcoholes, hierro y otros metales pesados como el litio y los disolventes. Bueno, eso sí nombraba en varias bibliografías, digamos, el FAIL, que es a tener en cuenta que no va a absorber el carbón. Y, Para las contraindicaciones de carbón activado es en sistemas productivos. Gracias por pacientes que tienen un cuadro de substitución con discapacidad. No le voy a dar un carbón activado porque la actividad, por eso la mezcla de carbones, si todo lo que tenemos lo debemos sacar. ¿Sí? Entonces, yo estoy seguro de que el carbón activado va a poder ser eliminado con la estándar al paciente y la mínima.
algunos no, fundamentalmente tienen son de una cosa y después otra. Bueno, y por otro lado tenemos el lavado gástrico que va a ser es indicado en aquellos casos en los que el tóxico ingerido sea potencialmente peligroso, digamos, para la vida. En aquellos, decía algunas bibliografías decían aquellos casos en los que el carbón activado no pueda emplearse, pero también en otras decía que podría usarse en conjunto con el carbón activado, así que yendo un poco más específico, digamos, por cada tema individual sería. Tenemos la intoxicación por paracetamol, que es el acetaminofén, que es un antipirético que usamos siempre acá. Y bueno, la dosis tóxica, según la bibliografía, es de 200 miligramos por kilo o de 8 a 10 gramos en adolescentes y adultos. Aunque en realidad para nosotros cuando nos comunicamos, digamos, con el Servicio de Toxicología del Hospital Gutiérrez, ellos ya consideran tóxico por encima de 7 gramos y ya inician, digamos, el tratamiento por encima de 7 gramos. Y bueno, en niños menores, o sea, entre 3 y 6 meses, 150 miligramos por kilo, y en menores a 3 meses, 75 miligramos por kilo, lo que consideramos dosis tóxica. Y en cuanto a la clínica, a tener en cuenta es que se va a presentar diferente según las etapas. Si nos encontramos en la primera etapa, que sería las primeras horas post-intoxicación, se va a presentar con los síntomas gastrointestinales, o sea, va a tener vómitos, puede tener diarrea, va a tener malestar general, sudoración profusa. Ya al pasar las horas va a ir entrando en la segunda etapa, o sea, las 48, 72, 96 horas va a entrar en la segunda etapa, que es asintomática, lo que no significa que no vaya a seguir generando daño hepático. Este es un riesgo, digamos, porque si los padres no consultan durante la primera etapa, donde generalmente se presentan los síntomas, ya al pasar a la segunda etapa va a ser más difícil, digamos, que consulte porque ya es sin síntomas. En el caso también tuvimos nuestro en clínica una paciente, no sé si se acuerdan, de intoxicación por paracetamol. En ese caso había ingerido 12 gramos de paracetamol con intención suicida, digamos. Y la niña había comenzado con la primera etapa, la madre notó, justo tuvo tal cual, digamos, los vómitos, el malestar general, consultó la madre, al interrogar ahí bueno, se encuentra con el intento de suicidio, con la intoxicación por la ingesta de paracetamol. Cuando ella es derivada, digamos, del interior por la intoxicación, viene para acá, con nosotros ya entra en la segunda etapa, o sea, estuvo asintomática prácticamente toda la internación, sin embargo, persistió con enzimas hepáticas elevadas. Bueno, y después ya viene la tercera etapa en donde reaparecen los síntomas, reaparecen las náuseas, los vómitos, el malestar, y obviamente también ya pueden aparecer los signos de insuficiencia hepática. En el caso de nuestra paciente, como ya en la primera etapa fue derivada, con nosotros pasó a la segunda etapa, se activó desde el principio el protocolo, digamos, se inició el tratamiento y no llegó a la tercera etapa, no llegaron a reaparecer los síntomas y obviamente no entró en falla hepática. Y bueno, y la cuarta etapa es la última que aparece después ya de la semana de la ingesta, en donde ya o el daño hepático se resuelve o culmina, digamos, con la falla hepática o incluso con la muerte del paciente. Y el tratamiento que se le va a administrar, que es el que administramos nosotros y coincide también con lo de la bibliografía, es la N-acetilcisteína, pero para destacar que esto sí es, como aprendió acá, digamos, que lo que se usa es el preparado magistral y no el ACEMUC que se compra. También en la bibliografía encontré que se puede administrar endovenoso, en general acá se da vía oral. Si el paciente tiene mala tolerancia oral, se coloca una sonda nasogástrica y se pasa por sonda nasogástrica con una dosis de ataque de 140 miligramos por kilo y luego se siguen con 17 dosis de 70 miligramos por kilo. Eso sería lo que llamamos un ciclo. En general, cuando el paciente ya
tiene, digamos, alteración de las enzimas hepáticas, y inicia el tratamiento, no responde al tratamiento, no es que se prolonga por una dosis o dos, sino que se vuelve a reiniciar un ciclo completo de 17 dosis hasta la mejoría, digamos. Esto como dato nomás de interés que en el caso de darle vía oral, puede diluirse en jugo de naranja. Lo habitual es que se diluya en dextrosa, pero puede administrarse con jugo de naranja como para enmascarar el sabor y ayudar a la tolerancia. La realidad es que justamente uno de los efectos que genera son los vómitos, más allá de los vómitos por la intoxicación. La N-acetilcisteína al administrar genera vómitos, que bueno, lo que se hace es volver a administrar, digamos, la dosis una vez presentado el vómito, pero la idea es que no lo presente y por eso enmascararlo. Bueno, eso con la parte de paracetamol. En la parte de intoxicación por benzodiazepinas, bueno, tenemos en cuenta que esto puede ser accidental en el caso de que sea algún niño curioso, que justamente cuando hacemos el interrogatorio, si los padres consumen, están bajo algún tipo de tratamiento, o puede ser también con alguna intención suicida, digamos, también teniendo en cuenta de los adolescentes. Los síntomas más frecuentes van a ser la somnolencia, vamos a encontrar miosis y también inestabilidad de la marcha, pero tener en cuenta que cuando es administrado, cuando es ingerido en conjunto con antidepresivos o con neurolépticos, lo que puede presentar ya son síntomas más graves como alucinaciones, confusión, agitación, estupor, bradicardia, hipotensión, hiporreflexia. Y bueno, y esto es algo que estuvimos hablando con la doctora y por eso le agregué, eh, como decía, hoy que es en conjunto, estos síntomas son en conjunto de las benzodiazepinas, por ejemplo, con los neurolépticos. Ahora si hablamos solamente del haloperidol, por ejemplo, que es un neuroléptico, la intoxicación va a dar síntomas extrapiramidales que pueden ser, por ejemplo, movimientos involuntarios, contracción muscular, movimientos repetitivos, que el paciente tenga inquietud motora, hiperactividad, digamos, incluso puede hasta generar una posición de opistótonos. Eh, los síntomas extrapiramidales que se presentan con la intoxicación por haloperidol son similares a la intoxicación por metoclopramida, que es lo que también siempre nos hablaban mucho en la facultad de los síntomas extrapiramidales y nos decían que nosotros no indiquemos metoclopramida, bueno, los que estaban conmigo, se refiere a esto. Y lo que se le administra, digamos, para disminuir los síntomas extrapiramidales es la difenidramina. Era la aloxona, algo así puede ser, ¿o no? Ah, no me acuerdo. Había leído, pero no me acuerdo. ¿Es flumazenil? Ah, pero bueno, eso estaba por hablar en las veces de No sé, es lo que tenés a mano para empezar y hacer algo importante. Y ellos tienen que gestionar el tiempo del momento soñado primero que la maravilla porque es una actor que tiene que haber en el hospital y se tiene que cada un montón en hacerlo así. Además, en el inicio de la primavera, cuando van a lo ponen en la escuela, en la escolar, y empiezan líquido, tener la mano, desde el cuello, cosas. Y si no llegan a los principal síntoma de la prueba de entrada, que es la contracción, al presionar las articulaciones y querer extenderlas, tienen como una rueda que es preparada, por decirlo así, y puede extender el brazo de la pierna, ¿sí? Entonces, cuando yo siento ese síntoma, tengo que pensar en el estado o en que yo hago. Entonces, ¿camino o algo que digo?
una dosis ingiere el paciente, no se puede provocar el efecto más, más como preocupable que no puede provocar, que provocar el padre, más que todo adolescente, con la cantidad que ingiere. Yo creo que uno dice que tiene con todo el fórmula en menos va a tener hay muchos pacientes que yo digo que son alérgicos a la benzodiazepina, porque no es Nosotros esperamos que lleguen con la sedación, con la ventilación definida, pero si no te acompañe, ¿qué pensamos? Puede decirte también, ¿qué se hace para calmarlo? ¿Qué hacemos benzodiazepina? Pan, ese pan, vamos a perpetuarlo. Y generalmente, como un principio de tratamiento, se basa en el síntoma de la intoxicación. Entonces, saber con qué tratar eso. Entonces, tengo que tener a mano una sustancia que ahora va a ser el más simple. Está en la guardia progresiva, en el estado progresivo, en droga. De esa droga, no sé si la necesita, la alcanzan a usar para hacer. Pero, caso contrario, donde le hace el efecto contrario, hay que bajar al paciente con una otra droga. Y eso generalmente se usa, las drogas que se usan en los peridona o la otra que lleva información. Porque hay que tratar el síntoma. O sea, hasta que tú puedas sacar una vez de ese tema, gracias, si llego temprano, lo puedo empezar. Pero si no tenemos que empezar a trabajar, y me da que uso más, pero con ese dolor de calmar. También hemos tenido pacientes que se cantidad de comprimidos y están impecables. En esos pacientes no vas a usar para repetir el ejercicio. O sea, ahí donde entra a mirar es rutina que cada uno sepamos lo que quiere es droga, el efecto, el inicio de acción, el tiempo que tarda, hábitos y en general, eso va a depender del tiempo que va a desaparecer los síntomas o desaparecer el esto es el inicio, pero tenemos que trabajar sobre el tiempo en que la droga va a terminarse. Bueno, en cuanto al flumazenil, que es un antagonista de las benzodiazepinas. Lo que hace es revertir el efecto de sedación y de somnolencia, pero la realidad es que también encontré en la bibliografía que no es algo que se use de rutina, sino que lo que hace, se utiliza en general cuando se intenta evitar, no puede salir, digamos, el paciente de la sedación y se intenta por algún motivo evitar la intubación, evitar la ventilación mecánica en esos casos, o en los casos en los que no se pueda realizar, digamos, una intubación, una ventilación mecánica. La dosis que se utiliza generalmente es de 0,01 miligramos por kilo, que se puede repetir cada 30 segundos hasta llegar a 1 miligramo por kilo. ¿Cuál es el más, sería que el más frecuente o? Es la de la cetina, le damos una bolsa y lo difícil para que la gente pueda tener reflexión y respirar por su pena. Pero, le decía, usa un micrófono, bueno, sí está en el micrófono, pero que esto debe ser más esperado, es una realidad, no lo usamos. En otros casos en los que no se utiliza también es en aquellos pacientes en los que tengan síntomas de
hipertensión endocraneana porque corre el riesgo, digamos, de aumentar la hipertensión. Tampoco es recomendado usarse en pacientes de uso crónico de benzodiazepina porque lo que hace es generar En cuanto a la intoxicación por órganos fosforados, bueno, son sustancias derivadas del ácido fosfórico, que son aquellas que habitualmente se usan en la agricultura como pesticida, como plaguicida, pero la verdad es que también pueden usarse como uso doméstico. Es más, también algunos pueden, se ha llegado a ver, digamos, describe la bibliografía por lo menos, de casos que los padres lo utilizan como pediculicida, mal usado obviamente, o por ingestión accidental también por parte de los niños o con contacto con superficies contaminadas. El cuadro clínico que se presenta es producido por la inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa y acumulación de acetilcolina. Los síntomas van a iniciar entre los 30 minutos y las 2 horas después del contacto, dependiendo de la vía de entrada. Y la clínica, bueno, también puede presentarse, digamos, con diferentes síntomas y según los síntomas que se presenten, va a ser el criterio de gravedad, empezando del grado 0, en los que no hay intoxicación, y el grado 4, en el que lleva a la muerte. En cuanto al grado 1, hablamos de una intoxicación leve, en donde va a tener síntomas también generalmente gastrointestinales, náuseas, vómito, diarrea. Puede también tener síntomas respiratorios en caso de la intoxicación. Vértigo, somnolencia. Y ya en los casos de una intoxicación grado 2, que sería una intoxicación moderada, que ya tiene indicación de ingreso a UCIP, según la bibliografía, ya va a empezar a presentar, aparte de estos síntomas, ya presenta cialorrea, hipoxemia, taquicardia o bradicardia, puede generar hipertensión o hipotensión, incluso puede generar coma. En cuanto a la intoxicación de grado 3, que es la intoxicación grave, ya hay compromiso, digamos, del sistema nervioso central, del sistema nervioso, del compromiso cardiovascular. Puede llevar a una bradicardia extrema, a una insuficiencia respiratoria, a un coma profundo, una hiperglucemia, una hipocalcemia. En cuanto a los exámenes complementarios que vamos a pedir en estos casos de intoxicaciones, es la medición de acetilcolinesterasa intraeritrocitaria, que bueno, yo no escuché acá, creo que no hay, digamos, para hacer. Lo que sí tenemos para hacer es el electrocardiograma para ver las alteraciones cardiovasculares, hemograma, amilasemia, que en realidad el riesgo de pancreatitis no es lo habitual y tampoco no tiene ningún criterio diagnóstico, pero a saber que puede generar una pancreatitis, digamos, por un espasmo del conducto pancreático, y radiografía de tórax, en donde puede generar una neumonitis química que generalmente no se va a ver al ingreso, sino a las horas después de su ingreso. Lo ideal sería realizar una radiografía al ingreso para poder, después de varias horas, realizar una nueva radiografía y comparar el cambio para ver realmente si tiene la neumonitis química, digamos, o un edema agudo de pulmón. En caso al tratamiento, bueno, siempre tener en cuenta el triángulo de valoración pediátrica, el ABCDE, y hablando específicamente de este caso, sería la atropina endovenosa. Tampoco, la verdad que no sé si se usa acá, si está en la bibliografía, pero la idea es que ayuda a combatir los síntomas, digamos, de debilidad o de parálisis de los músculos respiratorios, y se va a usar una dosis de 0.02 miligramos por kilo y se repite cada 3 a 5 minutos, y que luego puede mantenerse en una infusión entre el 10 y el 20% de la dosis por hora. Lo otro que se puede hacer también es, si es gastrointestinal, digamos, la descontaminación gástrica que había mencionado hoy,
que en este caso menciona que puede hacerse ambos, la administración el lavado gástrico y la administración del carbón activado. No sé si se usa la atropina cada 2 o no. Y ¿Cómo? hay Acá. viene de la un chico decidió, tocó, fue bien intoxicado por una narcótica. ¿Sí? Entonces, la intoxicación lo sigue. Ahora hablaste de emparínico y nicotínico. ¿Qué son esos? ¿De qué deriva? ¿De simpático, de parasimpático? ¿Qué está dando ahí? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cómo sabemos si es simpático o parasimpático? ¿Cómo van a estar las proteínas? Mióticas. Sí, me decía. Mióticas. Y lo primero, tengo un paciente vomitando, que puede estar sudoroso o no, que puede tener color, un calor afectado o no, ¿sí? Entonces, lo primero es la proteína. Genótico o intermediario, ¿sí? Está taquicárdico o está bradicárdico. Entonces, ¿qué hago? Este paciente llega, le pongo un monitoreo y le empiezo a el ABC, mirando la proteína, ¿sí? Después, cuando síntomas muscarínicos y nicotínicos se van a manifestar igual, porque uno depende del simpático y el otro del parasimpático, ¿sí? Pero ¿en qué radica la sintomatología? Todos son iguales, en la mayoría de los casos. No sintetizar el inicio, radicalia después, ¿sí? Y es ahí donde yo tengo que mirar para saber qué le doy. La indicación, la indicación es la proteína. Sí, está preparada la emergencia. Usamos. Entonces, inicio una dosis, pero la dosis de la proteína tiene también. Iniciar con la dosis vital, pero no menos de eso, no más de eso. ¿Sí? Entonces, inicio con la dosis de la proteína. ¿Y qué es esto que yo quiero encontrar? Porque eso se hace en la guardia y generalmente decimos, funciona o no funciona. Por lo mismo, el paciente va con un grado bien. Miótico, doloroso, de resguardo, todo resbaladizo con la circulación profusa, con vómitos, dolor abdominal y cialorrea. Entonces, es un paciente que está intoxicado. Pero hay dos intoxicaciones más que se le parecen. Y no tengo dolor. Entonces, tengo que pensar rápido qué le pasó. Finalmente, la otra intoxicación se caracteriza porque viene rojo y viene seco. Pero las otras dos vienen rojo, no rojo, pero húmedo con celular y dolor abdominal. Debe estar haciendo otra cosa. Ahora no sé lo que sí. Entonces, intoxicación por órganos acumulados, diagnóstico diferencial. Porque si viene con síntomas nicotínicos, va a venir rojo, va a venir un vómito, puede estar un poco celoreico o seco, que es porque tomó exceso de, ¿cómo se hace la iosina? Va a beber y hicieron una iosina y el paciente me llega así. Y el otro es el escorpionismo. Viene con hipnosis, viene con fea, viene dando, abdominal, o directamente con síntomas sensoriales. Con toda la clínica de los órganos corporales. Pero si yo al paciente con escorpión le hago proteína, entonces tengo que estar segura que tiene que hidratar la célula. Entonces, es un monitoreo porque el paciente que viene, realmente lo medidor radical, entonces el efecto que queda en la el efecto es, miro, tomo frecuencia cardíaca de 60, le paso la proteína, automáticamente el paciente tiene que entrar a secarse. Entonces, eso se llama proteína. Le hago una dosis de ataque y después le dejo una dosis de mantenimiento. Porque ahora no me acuerdo si fue la mía, pero si yo no me he comprado, el día va a ser por eso se deja la proteína en dosis bajas. O se repite la dosis y el paciente puede tener su brazo. Así. Que yo acá en el tengo las mismas la importancia de pensar en la vida Intoxicación por monóxido de carbono. Bueno, esto
Importante ahora que estamos en invierno por los calefones, las estufas, los motores de combustión, las parrillas, hay muchas fuentes, digamos, de monóxido de carbono. Es importante porque deja secuelas graves, digamos, en el niño para toda la vida. Que realmente son secuelas neurocognitivas y que no aparecen inmediatamente tras la intoxicación, sino son de aparición tardía. La clínica con la que se va a presentar va a depender según el nivel de intoxicación y de carboxihemoglobina en sangre, digamos. Muchas veces es inespecífico. Va a alterar el sistema nervioso, donde va a generar cefalea, mareo, inestabilidad, somnolencia. En los lactantes es importante tener en cuenta que puede asemejar un síndrome meningio. Las alteraciones cardiovasculares puede generar arritmia, extrasístole, fibrilación auricular, bloqueos. Pueden también referir dolor torácico ante mínimos esfuerzos, eso hay que tener en cuenta. Los digestivos, que son clásicos, náuseas, vómitos, y los musculares puede generar rhabdomiólisis, que se manifiesta con debilidad muscular y dolor. Los exámenes complementarios que tendríamos que pedir son el dosaje de carboxihemoglobina, que tampoco la verdad que no sé si hacen acá, habría que, bueno, sí, que no tuve todavía. Gasometría arterial, porque puede generar una acidosis láctica, CPK por la afectación muscular, glucemia porque puede generar hipoglucemia, amilasa, enzimas hepáticas, se piden, no son muy específicas, no tienen nada que ver con el diagnóstico, sino por el daño que puede generarse secundario a la hipoxemia en realidad. Y bueno, el electrocardiograma, que es para ver las alteraciones cardíacas. Y lo que se debe administrar es, aparte del ABCDE, obviamente, es oxigenoterapia al 100%. Cinco el otro día Llegó un chico que estaba con un carbón y le saturó para ese le desplaza el oxígeno. agarra. El monóxido de carbono compite con el oxígeno, o sea, es lo último que se va a alterar, el paciente va a soltar 100%. Se modifica la gasometría al inicio, va a modificar después, o sea, la respiración en el caso no va a saturar. Insatura o es porque la está con una neumonitis, un paciente está a punto de hacer un fallo respiratorio. La intoxicación por monóxido en un incendio empieza a desaturar una cosa, un ambiente encerrado en una casa, en un lugar tranquilo, trabaja bien. La alerta a mí es que un bebé, padre dice, tengo porque no estoy alojada, no se despierta y está dormido, no se despierta, y está rubicundo, tenemos que pensar en monóxido. Está grave. Y lo primero que hago es poner oxígeno y pedir una carboxihemoglobina, porque valores que nos van determinado el valor, el oxígeno al 100% de vida. Y ahí se piensa mucho ya en el principal motivación es la cama de lugar. Tenemos un límite de lo que nosotros conocemos para la derivación. Porque esto la secuela de neurológica. Porque un chico con monóxido de carbono tiene una secuela neurológica. ¿A dónde se iría uno a Buenos Aires? ¿Y es seguro el traslado? O sea, no queda otra. El traslado se va igual, digamos, o sea.
Pero sí se haga la investigación para que se pueda evaluar el bien. Continuando con el siguiente ítem, hablando de intoxicación por infusiones caseras, que eso sí es algo por ahí un poco más habitual que solemos ver acá en la emergencia. Bueno, llamamos intoxicación como veníamos hablando, a cualquier sustancia que puede ser nociva o que puede ser inofensiva, pero que en altas dosis puede ser perjudicial. ¿Qué hay que tener en cuenta acá en las infusiones caseras? Que no podemos definir qué es altas dosis. Cuando nosotros llega el paciente y interrogamos a la mamá y le preguntamos si le dio un té, le dio algo, no podemos definir en miligramos kilo día, en mililitros kilo día una dosis nociva, por así decirlo, una dosis inofensiva. Podemos pensar, bueno, le dio una mamadera, le dio 2 mamaderas, le dio 200 mililitros. Y además también tener en cuenta que no siempre todas las hierbas son iguales, tenemos las más habituales que se usan acá, la manzanilla, se usa el tilo, se usa el anís estrellado, entonces tampoco no podemos, es difícil, digamos, medir el principio activo de cada hierba y cómo lo prepara la mamá. Entonces, en general, consideramos, según por lo menos lo que pude leer, es que consideramos de intoxicación por infusión casera o por lo menos una probable intoxicación por infusión casera en todo el paciente que venga, que la mamá nos diga que le administró un té de hierbas al niño. Bueno, como decía, las más usadas acá son anís estrellado, manzanilla, tilo, menta, boldo. Y los síntomas con los que puede presentarse son los más habituales: náuseas, vómitos, diarrea. También puede presentarse con cefaleas, mareos, hipotensión, deshidratación. Incluso puede llegar al shock, digamos, y bueno, puede venir con lo que vemos más habitualmente nosotros, que son los trastornos metabólicos, pero nos puse acá que también puede generar alteraciones neurológicas y convulsiones. En cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer acá en la emergencia es poner mucho énfasis en la anamnesis, preguntar si le dio algo, preguntar qué le dio, si le dio un yuyo, cuál fue, qué cantidad, desde cuándo la administró y cuándo comenzaron los síntomas. En cuanto a los exámenes complementarios que generalmente pedimos de entrada, son los estados de base y el ionograma, debido a que las alteraciones que más comúnmente vemos acá son los trastornos metabólicos. Bueno, y el manejo inicial es siempre el mismo, digamos, el ABCDE, permeabilizar la vía aérea, ventilación, oxigenación, circulación, tener en cuenta el déficit neurológico, y después recién vamos a ir a la hidratación del niño y a las correcciones que sean necesarias. Y bueno, a tener en cuenta que las alteraciones que puede generar las infusiones caseras son no solamente las alteraciones metabólicas como la acidosis metabólica, la hipocalemia, la hipoglucemia, puede llevar a alteraciones renales, incluso insuficiencia renal, insuficiencia hepática, puede producir depresión respiratoria, incluso, según, no he visto, pero según describe la bibliografía, puede llegar incluso a paro respiratorio a generar. En cuanto a complicaciones neurológicas, puede producir convulsiones y puede producir también alteraciones hematológicas, generando alteración del coagulograma.